Acción. Que Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos. Les saluda Isaac Martínez, como siempre, desde el bello Valle del Mezquital, aquí en el estado de Hidalgo, cuna del mariachi cristiano y también cuna de la charrería. Bueno, hoy es un día especial para nosotros, los mexicanos, porque comienza el mes patrio. Hoy es 1 de septiembre y por eso estamos haciendo esta transmisión especial en la que vamos a tener un diálogo con dos personas que me acompañan, que están aquí a mi lado, ustedes las pueden ver. Y son personas que yo estimo mucho, tengo que decirlo abiertamente, públicamente, que además han aportado mucho a lo que yo he podido hacer, gracias a Dios, primeramente, pero también a las personas que nos rodean, que siempre son un impulso y un lazo, un brazo, para que podamos alcanzar, llegar a más vidas, a más corazones, a más mentes, a más conciencias y pues utilizando los talentos, los dones. Les repito, hoy es un día especial porque hoy conmemoramos el mes patrio. Hoy comienza, es 1 de septiembre. Y quiero presentar primeramente a alguien que ustedes ya conocen mucho en redes sociales también y que es muy cercana a mí. Aquí está mi hermano. Dios les bendiga, amigos, hermanos que se unen a nuestra transmisión. Esperamos estar cada vez más cerca de ustedes y les agradecemos por este momento que nos presten. Ojalá que puedan compartir esta como las demás transmisiones que vamos a estar compartiendo con ustedes y pues hacer también algún comentario, aportación, que siempre va a ser para nosotros un gusto poder escucharlos, leerlos y responder, si es que están en nuestras posibilidades, a algunas de sus dudas. Ahora quiero presentarles a una persona muy especial también para mí, que es un amigo incondicional, es un hermano en Cristo y es además alguien que lo tengo en alta estima, en alta eminencia, en el sentido espiritual, también en el sentido pues de la enseñanza, lo que tiene que ver con lo que es compartir el conocimiento, que es una de las principales propósitos, uno de los principales propósitos que todo ser humano tiene, que todo ser vivo tiene. Aún el ser vivo más pequeño, que es la célula, uno de sus principales objetivos es la transferencia de conocimiento, la transferencia de datos. Y para eso nos acompaña esta eminencia en ese aspecto, en ese rubro. Adelante, pastor, presente. Gracias, Isaac. Que viva México, pues este mes de septiembre. Y bueno, pues para mí es un grande privilegio estar con mis amigos aquí en esta transmisión. La verdad, para mí ellos son un referente de la música de mariachi cristiano. Y pues el día de hoy, la verdad, y bueno, desde que llegué ellos me han recepcionado de una manera maravillosa. Y ahora ya me siento comprometido, no los puedo igualar en la forma tan especial como me han recepcionado. Y la pasé súper bien. La verdad, sí estoy cansadito, pero el día de hoy, le decía a Isaac cuando veníamos en el vehículo, he disfrutado este día de una manera maravillosa y parte de eso queremos contar en esta transmisión. Pues arrancamos de lleno. Hoy vamos a tener un diálogo breve, corto, sobre lo que es un poco de historia de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestros conocimientos ancestrales, pero también de lo que somos actualmente los mexicanos. Un pueblo finalmente mestizo, un pueblo que nace de la unión, si podemos ponerlo así, como cuando todo ser humano nace, pues es por un hombre y por una mujer, y así como hay una madre patria, pues también hay un padre patria, ¿no? Se puede decir que en este caso pues vienen siendo los que algunos todavía de pronto podemos tener algo de resentimiento, ¿no? Porque se nos ha siempre puesto mucho esa idea de la conquista, los conquistadores, pero queramos o no queramos aceptarlo, somos parte de eso. El hecho de que yo porte un traje de charro, un sombrero, que cante con música de mariachi, con estos instrumentos preciosísimos, es precisamente porque vinieron de allá, los trajeron los europeos. Entonces, vamos a comenzar, si les parece, de una vez hablando desde lo más antiguo. El pastor
Cuéntenos usted a la audiencia, ¿de dónde es usted? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que usted conoce de la cultura? ¿De dónde viene? Que es una cultura que yo admiro bastante. Ok, bueno, no terminaríamos de hablar de la cultura maya. Yo nací en un poblado que se llama Cibalchen, de Copelchen, Campeche. Cerca de allá hay unas ruinas que se llaman las ruinas de Jochop. Tienen muchísima historia. Mi infancia también, pues la viví paseando en esas ruinas. En ese tiempo incluso había otras inscripciones y pinturas que ya no existen, que de pronto como por arte de magia desaparecieron. Y sí, la cultura maya es una cultura muy rica. Yo creo que Dios me envió a través de mis padres, que son hablantes del maya, algo que siempre comparto, porque pues tenía un plan y un propósito maravilloso. Es una lengua que aunque yo no la domino, de niño sí se hablaba. Mi papá y mi mamá lo hablaban perfectamente. Digo hablaban porque mi padre ha fallecido, pero mi madre todavía es su lengua nativa. Y esa cultura es una cultura maravillosa que está llena de historia. Tengo escrito también historias sobre los mayas en la isla de Cozumel, de todo lo que es la travesía maya, pero me llama mucho la atención del encuentro que hay con la cultura del centro, un poquito más acá. Y me parece que una de las cosas que a mí me impactaron, porque yo no sabía hasta que empecé a indagar sobre la cultura, es el enlace que hubo con los dioses, con algunas tradiciones. Incluso hay algunas de las partes donde las palabras se van pues de alguna manera relacionando, así que no estábamos tan lejos. Y una de las cercanías, y hoy lo veíamos en el museo, como también en el lugar donde estuvimos en las ruinas, que es la serpiente emplumada, la cual también allá en lo que es la península de Yucatán, y no solamente la península de Yucatán, pero hay partes de Centroamérica, Guatemala, hasta Honduras. Dice que Cristóbal Colón en el cuarto viaje vio a un grupo de mayas. Hay una narración que hay de un cronista que menciona que es el contacto que tuvo con los mayas, y preguntó: ¿y quiénes son esos? Balsas. Eran mayas. Los mayas que viajaban hasta Honduras se les consideraba como los fenicios de este lugar, ¿no? Porque eran grandes viajeros en mar. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención en el día de hoy fue el contacto que tuvieron con la cultura maya, los toltecas. Y para mí esto es algo maravilloso, porque hay cierta cercanía. Estoy maravillado. Sí, la verdad que cuando fuimos de entrada al museo, en la zona arqueológica de Tula, donde están los atlantes, los toltecas, hay un monumento, hay una estatua, ¿no? Si se le puede decir, desconozco los nombres, los términos correctos en todo esto, pero donde se encuentra la figura de Chacmol. Este Chacmol es icónico también en la cultura maya. Entonces, cuando yo le dije: pastor, mire, Chacmol, dice, ¿qué hace aquí Chacmol? su reacción fue de: ¿qué? A ver, oye, es verdad. Dice, no lo podía creer, no lo podía creer. ¿Qué hace Chacmol? Qué interesante, ¿no? Esa conexión, porque Chac para nosotros, bueno, el dios de la lluvia es el mismo que aquí Tlaloc, ¿no? Claro. Entonces me parece que es muy interesante esa cercanía, y también el tema de Kukulcán, que para nosotros allá en la cultura maya es de esa manera, como aquí es Quetzalcóatl. Y interesante, porque no es incidental, sino que es uno de los dioses principales aquí, Quetzalcóatl, en la cultura tolteca. Así que es algo muy, muy interesante esta temática, ¿no? Sí, y bueno, cabe mencionar que a nosotros como familia siempre nos ha gustado, interesado mucho el conocer, más allá de a lo mejor quedarnos con nuestra música, nuestra cultura contemporánea, por así decirlo, escudriñar un poquito más allá acerca de, por decirlo de algún modo, nuestra cultura ancestral, ¿no? Es cierto que de pronto hay términos que hacen un poquito de ruido en cuestiones cristianas o en el ambiente cristiano, pero también es necesario que podamos entender y conocer para no caer en
quiero utilizar este término, revoltijo o enredo cultural, porque hoy en día la verdad que incluso en las escuelas lamentablemente ya no se tocan los temas como deberían de llevarse respecto a nuestra cultura, son muy superficiales o bien algunos pues ya ni siquiera se toman en cuenta. Y lo vemos, ¿verdad? Desde cuando vamos hoy, platicábamos que pues esperábamos más afluencia en la zona arqueológica, esperábamos a lo mejor como está acostumbrado, ¿no? Allá en las zonas mayas, pero la verdad es de que pues sí deja mucho que desear todo la interacción o el interés que existe en este tipo de culturas. Y fíjate qué interesante, Clarisa, la maestra Clarisa, porque ha sido parte del magisterio, y qué interesante esto, porque la palabra cultura también está relacionada con culto, o sea, no es algo lejos, y está relacionado con cultivo, porque lo que se cultiva precisamente es las aportaciones que nosotros hacemos a nuestra cultura. A veces le tenemos miedo a lo que es el tema de la cultura, pero como cristianos tenemos que aprender que hay que redimir nuestra cultura y hay elementos tan importantes que se pueden rescatar, sobre todo las cuestiones correctas de una cultura, porque hay elementos que las culturas han aportado, como por ejemplo el mismo hecho de ver una construcción que ha durado mucho tiempo. Estamos hablando de la arquitectura de esa cultura, en el aporte que se hace de esa cultura es muy importante. La lengua es cultura. No solo eso, la gastronomía es cultura, o sea, la comida es cultura. ¿Por qué es cultura? Porque se da en el contexto de la vegetación, y aquí está, por ejemplo, está el cafecito que se está dando, y por ejemplo aquí se come nopal, la tuna, pero hay algo igual que en la gastronomía que es a nivel nacional. De hecho, mañana debemos de probarlo, ¿verdad? Que es la comida de barbacoa. Claro. La barbacoa. Sí, que de hecho... Ajá. ¿Lo vas a decir tú? Sí. Es cultura, me es cultura. gusta, exacto. Me gusta llenarme la boca con esto porque digo, oye, ya en día es reconocido el platillo nacional. Correcto. O el platillo incluso internacional con el que se conoce a México, ¿no? Y es ya parte de la identidad del mexicano. Y fíjense que Isaac, el día de hoy platicábamos ahí con un campesino, y eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque son la gente autóctona de aquí, de este lugar, que trabaja la tierra, que todavía tiene en práctica lo que sus ancestros le enseñaron, porque eso también es cultura. Un arte también. Es un arte y es el medio para sobrevivir. Entonces me parece que eso es algo muy maravilloso de que se le dé seguimiento. Entonces, no como cristianos debemos de desconectarnos de la cultura completamente y satanizar completamente todas las cosas, sino que aprender a redimir nuestra cultura. Y me parece que para que podamos nosotros incidir en ello, tenemos que aprender a participar. Y les voy a decir por qué. Si los creyentes se introducen en este tema de la investigación, de la arqueología, que aquí hay bastante, muchísimo. De hecho, el día de hoy, en que fuimos con Isaac al cerro del Gavilán, donde se han descubierto, o sea, realmente todavía no se ha explotado, pero es una buena oportunidad para que jóvenes cristianos se involucren en esa investigación. Si la narrativa de esas investigaciones también proceden de un creyente, créanme que el enfoque que se va a dar a esas investigaciones va a ser sano, porque hay mucha tendencia. O sea, entre los que narran, dice que los que dominan la historia son los que conquistan, ¿no? Los que la cuentan. Entonces, si de este lado se cuenta correctamente y se pone un equilibrio en todos esos descubrimientos, yo creo que de otra manera se narraría la historia de nuestras culturas. Ese es mi punto de vista. Sí, está en completa razón. Pero no quiero dejar pasar más minutos sin saludar a todos los que se conectan, los que se dan el tiempo de estar con nosotros en estos momentos, compartiendo estos conocimientos, estas historias, que no son nada más historias. Estamos haciendo un análisis
Sí, claro, estamos platicando entre amigos, pero estamos tratando de llevarles a ustedes un análisis histórico, pero también espiritual. De antemano, antes de mencionar a algunos que nos han saludado ya, los invitamos que por ahí también nos saluden ustedes desde donde se conectan y que compartan el video para que muchos otros se conecten y también lo compartan y sea de bendición para otras vidas, que llenemos desde el norte hasta el sur, pues de que ya estamos en fiestas patrias. Sí. De ese sentimiento. Algo que me gustaría mencionar o destacar de lo que acaba de comentar el pastor, que además pues también es escritor, ¿no? Nos faltó mencionar por ahí un poquito acerca de la semblanza del hermano. No acabamos. Realmente estamos sentados al lado de una persona, como decía bien Isaac, culta en el sentido de nuestra cultura mexicana, pero también bastante desarrollado en cuestiones pues del cristianismo, ¿no? Y algo que mencionaba es darle un enfoque diferente a todo, digamos, quitarle el misticismo, quitarle esta parte, digamos, un poquito manchada por varias creencias o la cosmovisión de tantos pueblos, porque hay algo muy importante como por ejemplo los valores que se vivían en aquellas épocas, la forma de vida, desde la higiene, el compromiso con la vida, el respeto con la naturaleza, o sea, muchas cosas que hoy en día valdría la pena rescatar y que, bueno, nos damos cuenta de que si no las aplicamos, por eso estamos como estamos, ¿no? Y algo me llamaba mucho la atención cuando leía o escuchaba un poquito acerca de los atlantes de Tula o la cultura tolteca, es que ellos decían o hablaban de la palabra integridad, ¿no? Y es que pues ellos no solamente eran idealistas, creo que todo el mundo tenemos buenas intenciones y de buenas intenciones estamos llenos todos, pero ellos no se quedaban ahí, ellos realmente actuaban y tenían la visión y la forma de actuar, de llevar a cabo lo que pensaban. Entonces, algo muy importante es que no se quede, ¿no?, en una idea, que no se quede en una intención, sino que todo lo que nosotros pensamos, decimos, lo vivamos. Y es, vaya, un rescate bastante bueno de los valores de ese entonces. Y no solamente eso, sino que el arte no solamente de escultura, sino también en la poesía. Hoy leíamos allá dos frases de Bernardino de Sahagún, donde ponía una de las canciones que ellos cantaban. Exacto. O sea, la cultura del canto, y qué interesante que aquí mismo, si vamos a la historia posterior, ¿no? y aún después de todo esto, aquí es una cuna del mariachi cristiano. Aclaramos, porque de pronto alguien dijo, la cuna del mariachi, y alguien va a decir, no, pero no, es Jalisco. No, en la cuna del mariachi cristiano, porque fueron los que abrieron puertas, los que allanaron el camino para que sea el surgimiento del mariachi cristiano. Y ahora con Isaac también el establecimiento de un lazo con varios mariachis, que esto es histórico, Isaac, lo que estás haciendo también. O sea, viene de tus antepasados también. Sí, porque la canción es el arte, exactamente. Es que la cultura mexicana, o la pluralidad de culturas, es una cosa, pero lo que surge después de eso, actualmente lo vemos con las redes sociales y todo, una influencia tremenda en otros países. Tanto así que hemos encontrado mariachis cristianos en Bolivia, en Nicaragua, en Colombia, en Chile, en Brasil, en Guatemala, Carnaval, muchos países. Y algunos dicen, bueno, es que el hermano mayor de los países sudamericanos o hispanohablantes o latinoamericanos, que a veces les dicen, dependiendo de los términos que son variados en sus conceptos, pues consideran a México el hermano mayor. No sé si esto sea así, pero México juega un papel importante en la región, en el continente. El mariachi es el rey del folclore mexicano. El mariachi y ya estamos tocando temas actuales, ¿no? Brincamos porque si no el tiempo se va, y hablar de las culturas antiguas prehispánicas, pues es un tema igual de nunca acabar, porque incluso se sabe muy poco y se ha descubierto muy poco, se ha escarbado muy poco. Así que de la cultura maya se dice que solamente el 10%, estiman
que se haya pues, descubierto, escarbado, sacado a la luz, y hay muchas otras lugares y ruinas y zonas que no se han destapado, por utilizar un término, ¿no? Escarbado. Y así también con otras culturas. Entonces, es un tema de nunca acabar, pero desde ya queremos decir también que estas figuras que ven aquí, estos son los atlantes de Tula. Para quienes no los conozcan, no hayan tenido la oportunidad de visitarnos. Que tuvieron, ya lo dijimos, mucha relación con los mayas. Esta es la lápida de la tumba de Pacal, un gobernante maya en Palenque. Cuando tengan la oportunidad de ir, apoyen a los artesanos, que muchos de ellos son cristianos. Así es. Pero su estilo de vida es este. No por eso vamos a decir que ellos son paganos, porque están haciendo figuras de dioses o de gobernantes o símbolos mayas. No para nada. Porque el tema de la simbología es un tema interesantísimo, usted lo sabe y usted lo puede explicar mejor que yo. Porque algunos van a decir por ahí, no, oye, ¿qué están haciendo esas figuras ahí? Claro. Los Exacto. conservadores, ¿no? Por cierto, yo Isaac, compré mis recuerdos. Aquí está, este es un recuerdo que voy a llevar. Este es para mi escritorio. Aquí está, es un ¿cómo se llama? El personaje, Atlante. un Atlante. Me llamó la atención ese nombre. Sí. Bueno, aquí, y también, fíjense, estoy llevando a mi esposa su encargo. Ahí está bien. Está su encargo acá. Para su refri, ya lo tengo, porque me lo encargo muchísimo. Y un regalito para alguien más por allá, Bueno, voy a aprender a tocarlo. Ahí está. Sí. Y algo interesante que tenemos que saber, ¿no? Hay que diferenciar entre lo que es la historia, porque fíjense, algunos hablan de dioses y otros hablan de señores, en el sentido de que eso es un debate dentro de los que teorizan sobre las historias antiguas, porque déjenme decir, no se ha dicho la última palabra sobre temas históricos. Cuando la arqueología descubre algo, se desentierra algo, a veces todo lo narrado cambia completamente, y hay por allá una escuela que dice que esos no eran dioses, que eran señores, y señores es como lo que ahora son regidores. Cuando se dice Jack es el dios de la lluvia, en realidad era el personaje que representaba un regidor que se encargaba del agua, son un enfoque distinto del tema de señores a Dios. Entonces, realmente tenemos que conocer historia para que no caigamos en eso. Además, mucha gente está siendo engañada, y quiero decirlo esto, maestra, que es importante. Mucha gente está dándole un sentido que no menciona la historia. Por ejemplo, allá entre los mayas, el 21 de marzo se hacen rituales que no tienen que ver nada con los mayas, que son de la nueva era, que se visten de blanco, que van a buscar energías. De hecho, el término energías es un término que no se utiliza dentro del concepto del maya antiguo, y que resulta que ahora lo conectan con rituales de los mayas. Eso no tiene nada que ver con la historia maya, o sea, eso no es la cultura maya. Bueno, y eso tenemos que aprender a diferenciar, porque de pronto les venden una cosa que es superstición actual y que no tiene nada que ver con cultura. Entonces es importante, por eso yo invito a que seamos lectores, a que conozcamos las culturas, y de allá también pues tengamos un enfoque equilibrado del estudio de las culturas. Exactamente. Entonces repetimos, estos no son dioses que estamos poniendo ahí. Y si en algún momento pudiesen ser o no considerados dioses, para nosotros no son dioses. Nuestro Dios es el Dios de Israel, el Todopoderoso. Es el Dios que trasciende culturas, que trasciende fronteras y que trasciende los tiempos. Pero, y es el único además, porque somos monoteístas. Claro. Pero, son símbolos, sí, hay que decirlo, que en algún momento tuvieron pues una importancia tal para la civilización tolteca y para la civilización maya, que es la que aquí estamos representados, porque nosotros somos toltecas y el hermano es maya, bueno, de ascendencia, aunque ya muy mezclados, Claro. somos bien corrientes, nosotros somos corrientes. Sí, no podemos mofarnos de que por mi sangre corre, no. Puros. Pero sí tenemos y reconocemos, y nos da mucho orgullo el saber que estamos a unos minutos
de esta gran civilización. Y que tenemos el nopal en la frente. El nopal en la frente. Sí. Y cabe mencionar, qué bueno que lo mencionaron, que hay muchas teorías o hipótesis acerca de lo que realmente son o fueron, porque ni siquiera, como dice, nada hay estipulado 100%. Algunos ya lo mezclan incluso con extraterrestres, incluso recuerdo que cuando fuimos a las ruinas, Yo soy uno de esos. nos decían que precisamente esta placa de Pacal, bueno, nos hicieron dos interpretaciones, ¿no? Que una es ancestral respecto a la cultura, y en otra, pues que es un volador, astronauta, etcétera, ¿no? Entonces, sí nos damos cuenta de que hoy en día la falta de información o la sobreinformación incluso ha llevado a una confusión bastante preocupante, porque ¿cuántos jóvenes vemos realmente involucrados incluso en el rescate o lo que decíamos en la promoción de estas zonas turísticas, que a lo mejor en nuestro caso, en la parte de los Atlantes de Tula, pues sí haría mucha falta, ¿no? El tema de los simbolismos me gustaría que sí lo explicara más, porque eso no solamente es prehispánico. Actualmente también cobra mucha importancia los símbolos. Por ejemplo, tenemos los símbolos patrios. Claro. Allá está la bandera de México, actual, que para nosotros es un símbolo. Hasta cuando hacemos honores a la bandera, ¿qué decimos? Símbolo de la unidad y de justicia, ¿no es cierto? Que hace nuestra patria una nación. Bueno, es un símbolo. Y entonces, bueno, viene otra vez esa parte de la historia que mencionan algunos historiadores que no se ponen de acuerdo con otros y que dicen, no, si ustedes van e investigan con el método dialéctico las distintas teorías que hay, posiciones respecto de los símbolos patrios, como lo es el escudo de la bandera mexicana, les van a decir, no era así la situación que los aztecas vieron o que tenían que ver. Nada que ver con el águila devorando una serpiente. Nada que ver. Era otra cosa totalmente diferente. Y ahí están la iconografía, los glifos prehispánicos. Pero para nosotros, esto ya lo estamos utilizando así, tiene un valor porque nosotros le estamos dando ese valor. Y me gustaría que profundizara en ese tema. ¿No? Y vale para nosotros los mexicanos. Ahora, también podríamos buscarles otras interpretaciones, ¿no? Simbólicas, pero serían interpretaciones a modo propio, pero no es un modo colectivo. Los símbolos valen cuando significan lo mismo. Por ejemplo, el rojo en un semáforo tiene un símbolo universal que es alto. Si significa otra cosa, ya echamos a perder el símbolo, ¿no? Entonces, me parece que es importante que pues se entienda el tema de los símbolos. Pero también los símbolos, por ejemplo, si vamos a agarrar, pues vamos a interpretar bíblicamente la bandera de México. O sea, vamos a caer en una cuestión de que no aplica. ¿Por qué? Sí, que no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque estamos hablando de Medio Oriente, donde los símbolos son distintos. Incluso el tema de la serpiente no necesariamente tiene que significar, por ejemplo, aquí la serpiente es el diablo, Satanás, Apocalipsis 12, o sea, ya le estamos aplicando a algo que no es ese contexto. Entonces me parece que sí tenemos que diferenciar, porque no solamente simbolizaba al Satanás, también está la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Entonces, y eso fue mandado por Dios, ¿no? En ese sentido. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en el tema de la simbología. Lo que sí no tenemos que hacer es caer en supersticiones, porque también si nosotros le adjudicamos un poder a esto, ya es una superstición. Es decir que por este adorno yo ya no duermo porque se me aparece no sé qué. O sea, ya le estás adjudicando un poder que no lo tiene. O vas a dormir bien. Exacto. O también viceversa, porque por ejemplo hoy nos piedrita regalaron una obsidiana, ¿no? Y con esto es para que tengas energía, para que no sé qué, ¿no? Entonces, lo agarramos como un recuerdo, pero definitivamente nosotros no tenemos esa aplicación, esa mentalidad. Así que no funciona en nosotros. Y los encantamientos tampoco aplican. Si tú eres un buen cristiano, dice la Escritura claramente, no hay encantamiento que funcione para Jacob. ¿Por qué? Porque él está sirviendo a Dios. Entonces no
podemos convertirnos en supersticiosos y adjudicarle un poder que... Y porque hay muchos cristianos que todavía siguen diciendo, no, ese símbolo ahí, no, porque ya te trajo, bueno, va a tener consecuencias negativas, lo que está diciendo, si no eres un buen cristiano, ¿sí? Si estás mal. Y yo recomendaría, Isaac, que no lo tenga. ¿Por qué? Porque no tiene esa madurez. Si está viendo un ídolo, si está viendo un demonio allá, tienes que sacarlo. Bueno. Tienes que sacarlo. ¿Por qué? Exactamente. Porque tú no tienes la madurez para tener, porque para nosotros los cristianos no hay más que un Dios. Pero si no en todos está esa madurez, dice Pablo. Algunos todavía pueden estar viendo un Dios por la idolatría, que ellos proceden de la idolatría y no han sanado de la idolatría. Aún ven un Dios aquí y aún le adjudican poder. Entonces, sácalo de tu vida porque tú todavía no has crecido como para reconocer que solo hay un Dios. Bueno, pero también está la otra parte en cuanto a símbolos que realmente tienen como dice usted, significado bastante claro Sí. y negativo, Claro. en los que muchas veces, aunque seamos buenos cristianos, sabemos que no debemos de tener en nuestras casas porque sabemos que abren puertas espiritualmente hablando a entes demoníacos. Y aquí, maestra, igual aquí es importante hacer la diferencia entre los cultos vivos y los cultos muertos. O sea, los cultos vivos son los que están en plena acción y hay cultos que se desarrollan. Por ejemplo, nosotros allá en Cozumel, o sea, aunque lo hacen como una dinámica de turismo y todo eso, pero el culto de Shell prácticamente es un culto vivo. Sigue vivo. Entonces, por eso nosotros rechazamos eso. Y lo que hacen nuestros gobernantes vivo, ¿no? en la toma de posesión, tanto a nivel federal como a nivel estatal, e incluso a veces municipal, es eso, es un culto vivo. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros debemos entrar y decir, No. eso no debe ser permitido. Incluso interponer hasta demandas. Es porque muy delgada la línea. Es que es un culto y el Estado laico se pierde. Correcto. Sí, porque es diferente a que a esas personas se les da libertad para que desarrollen su culto, a que el Estado asuma esos cultos. Es totalmente diferente. Me parece que ahí sí se viola el Estado laico. No el hecho de que manifiesten que creen en eso, sino el hecho de que lo encabezan. Parece que ahí es donde está el problema. Pero nosotros no le atribuimos poder a los símbolos, a ninguno, y estamos rodeados de ellos en todos lados, en nuestra bandera, en los símbolos patrios, en nuestra bandera cristiana, en nuestros logotipos de forma personal, los artistas cristianos, los grupos musicales, los cantores, etcétera. Las asociaciones religiosas tienen un logotipo, tienen símbolos, pero no le atribuyen un poder al símbolo. O sea, no se adora, no se hace un culto en honor al símbolo. No es que juegue un papel fundamental ahí. Por ejemplo, nosotros como ICIP, en este año tenemos el lema de Aviva el Fuego y tenemos un símbolo para este año, un logotipo. Pero no le atribuimos un poder a ese símbolo. Simplemente un logotipo para recordarnos el lema de este año. Y al siguiente año pues va a cambiar y ese va a Me tener... gustó mucho lo que decía el pastor el domingo pasado, es netamente didáctico, para ilustrar, para exactamente utilizar de una manera práctica, y porque así es el ser humano, ¿no? Mientras más visual, mientras más colores incluso que significan alguna cosa y se relacionan con el tema que vamos a estar tratando, se hace uso de. Sin embargo, bien dicho, no se hace un culto, no se adora, no se promueve como salvación o etcétera, ¿no? Cabe mencionar también que, bueno, dentro de lo que nosotros practicamos como la cultura mexicana o la música mexicana, también portamos muchas veces en nuestra ropa el símbolo o los trajes de charro con infinidad de símbolos que también muchas veces han sido criticados, ¿no? Que la herradura, que el caballo, etcétera. Sí. Sin embargo, son parte de la cultura, más no les damos o les adjudicamos como una indumentaria, exacto, ¿no? Como una indumentaria. Ahora, también hay que entender que los símbolos lo que producen es unificación de un proyecto en el que se identifica. Y tenemos
tenemos también que saber que en el pueblo de Israel, cuando el pueblo avanzaba y marchaba, las 12 tribus, cada una marchaba con sus banderas. Sus banderas estaban representadas por diversos símbolos que algunos entienden que la simbología de animales que utilizaban eran de las constelaciones, y es algo muy interesante también porque aquí se habla mucho de la astronomía y de los avances astronómicos de estas culturas. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque, ¿cómo pueden ser estas cosas, ¿no? Que a veces una cosa que para algunos puede tener un mal uso, pero eso no lo hace a ellos, no los convierte en el monopolio, por así decir, del único símbolo, de ese símbolo. Por ejemplo, que alguien por allá agarre el león y lo utilice en un ritual, porque fíjate que ha pasado esto también, que la misma Biblia es utilizada por muchos satánicos. En sus rituales satánicos van y ponen la Biblia en rituales satánicos. Y los dicen, los Salmos 121, hay satánicos que dicen, ese texto nosotros lo pronunciamos en nuestra misa satánica. Interesante. El Salmo 121. Pero, y sin embargo, eso no lo convierte a eso. Ahora ya no vamos a usar la Biblia, porque ya se apoderaron los satánicos, ¿no? Pues para eso estamos nosotros, para enseñar el verdadero significado y el sentido de la simbología. Redimir ese símbolo, qué importante es, porque de pronto es algo muy interesante, Isaac, por ejemplo, el tema de la bandera, del pacto, que es el arco iris, por ejemplo, ¿no? Y que tal vez algún grupo lo ha utilizado dándole otra interpretación. Dice, este es el símbolo de la inclusión, pero que originalmente no tenía ese sentido, claro, sino que siempre ha significado el pacto de Dios por medio de Noé con la humanidad. Entonces, y a veces a muchos cristianos ya le llegan a creer más a esos grupos que no tienen nada que ver con la interpretación original del símbolo, y dicen, pues sabe que ya no vamos a usar el arcoíris, ya no vamos a enseñar el arcoíris. ¿Por qué? Porque significa eso, pero no eso es lo que significa. Eso es lo que ese grupo le adjudicó, pero bíblicamente no es el significado. Es un ejemplo, ¿no? De cómo yo creo que los plagios satánicos. Estoy buscando un logotipo, un símbolo para mí, de forma personal, y yo creo que voy a utilizar un nopal. Un nopal con una tuna. Así como viene ahí la bandera de México, en el símbolo, ahí están los nopales con las tunas. Entonces, y bueno, pero sin matizar, ¿no? Por ejemplo, hay símbolos, como decía hace un momento, que hay símbolos que no pueden tener un significado positivo, o hay figuras. Por ejemplo, las figuras totalmente demoníacas. Claro. Yo estaba pensando hace rato, bueno, se puede redimir todos los símbolos, porque incluso la serpiente se redimió en el símbolo que utilizaron cuando la levantaron en el desierto. Y por medio del sacrificio de Jesús, todas las cosas se reconcilian y se redimen. El apóstol Pablo decía, reconciliar por medio de él, consigo por medio de él todas las cosas, tanto las cosas que hay en la tierra, visibles e invisibles, como las celestiales. Entonces, se pueden revivir todas las cosas. La cruz, que era algo negativo, algo malo, algo de humillación, se redimió. Ahora muchos tienen la cruz como algo glorioso, como algo benéfico, y que si viene un endemoniado, los sacerdotes sacan la cruz y era maldición, maldito el que sea colgado en un madero. Y ahora está todo lo contrario. Entonces, pero en ese sentido, hay símbolos, la pregunta sería, que pudiésemos utilizar para que se puedan redimir, o hay símbolos que no se pueden redimir. Es un tema muy, muy complejo. Es un tema muy complejo porque de pronto pues hay símbolos que no se relacionan con lo que nosotros predicamos. Por ejemplo, vamos a ver el tema de la Navidad, por ejemplo, ¿no? Tiene muchos elementos que se relacionan demasiado con la fe cristiana, porque se habla de vida, de un nacimiento es vida. Definitivamente hay mucha relación. Se habla de la encarnación, o sea, hay bastantes elementos para hablar de la Navidad. Pero, por ejemplo, la fiesta
del culto a la muerte, o el culto al Halloween. ¿Qué podemos rescatar ahí? O sea, porque es toda la simbología es contraria, o sea, Cristo es vida, pero no es muerte. Exacto. Ya escuchábamos de parece que Camino es- a los Atlantes un diálogo que hacía Marco, me parece, respecto a alguien que traía tatuada una muerte y ya no sabía ni cómo hacerle y nada más abajito le puso Cristo la venció y una flechita. Listo. Ya, de esa pero manera. hay que buscar formas creativas, ¿no? Buscar formas creativas y vamos, sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? El mariachi, que es un símbolo por excelencia, yo lo decía hace un momento, del mexicano actual. ¿Cómo identifican a un mexicano? Si ustedes nos están viendo del otro lado, en otros países, a través de esta transmisión, salúdenos primeramente y luego díganos qué es lo primero que se les viene a la mente cuando piensan en México o en un mexicano. Y muchos siempre lo han dicho, pues un charro. Alguien que está con su bigote, con su sombrerote y a lo mejor hasta con un tequila. Ese es el Una símbolo botella. con el que lo conocen, ¿no? De hecho hay un muñequito donde está recargado, me parece que en un nopal o en algo así, con un zarape, un borracho. Los borrachitos. Sí. Los borrachitos. Y es que está ligado porque el origen del mariachi secular está ligado con las parrandas, con las fiestas, con todo eso. Cuando uno investiga, la primera vez que se utiliza la palabra mariachi Ujú. fue en una carta de un sacerdote católico, curiosamente, que se quejó con su superior porque le estaba diciendo, oye, aquí estos tipos vienen y la gente se arma una fiesta aquí en el pueblo y se arman con músicos y vestidos así y traen estas bebidas, o sea, todo lo que estamos platicando que es el símbolo del mexicano o del mariachi, y entran a la iglesia ya sin permiso, sin autorización, aunque no les dé permiso, ellos agarran y hacen su fiesta incluso adentro de la iglesia. Y un sacerdote esa es la primera vez que se utiliza estos mariachis, dice, estos mariachis. A lo mejor en una forma ofensiva, no sé en qué sentido lo dijo, pero fue la primera vez que se utilizó mariachi. Sin embargo, se redimió el mariachi en el sentido de que ahora se utiliza la música de mariachi para lo positivo. Pero originalmente no era para adorar a Dios, Claro. era para la cantina. Y por eso hubo una resistencia Claro. de parte de las iglesias, de parte de los pastores, para que introduzcan. De hecho, hubieron gente como tu abuelo, ¿no? Que era parte de los que abrieron camino a los que los bajaron mismo del altar y no podían estar ni vestidos así ni cantar música de cantina, se decía, ¿no? Entonces, por eso es importante eso que dices de redimir, Isaac. Y fíjense, si yo tengo muchas ideas, por ejemplo, para el tema de los lugares antiguos, que se pueden hacer grabaciones, hasta predicaciones se pueden hacer. Que Las zonas zonas arqueológicas y llegar, hablar sobre eso y dar el mensaje, el evangelio. Cuentas la historia, cuentas la narración de la historia antigua y luego das el mensaje del evangelio, porque son conexiones, pero a veces se nos hace hasta muy complicado entrar en un lugar como el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, cuando entró al Areópago y que era según para llegar al Areópago había una calle en el que en ambos lugares había tumbas de dioses, o sea, no terminabas, porque eran politeístas, pero más no poder. Hasta llegar hasta el final y él entró, o sea, yo creo que y no era solamente una zona arqueológica, era un dios, Centro de adoración. Centro de adoración. Religioso. Y yo creo que muchos de nosotros no tendríamos esa visión, ese valor, El valor. como Pablo para entrar allá e ir a predicarles allá en ese lugar, ¿no? Porque ellos no, tal vez hasta te persinarían, ¿no? Para entrar en ese lugar. Los ultra conservadores o legalistas dirían, para empezar, ni te fueras a meter ahí. Correcto. Después, ¿cómo te atreves a decir que el Dios al que tú sirves, que es nuestro Dios todopoderoso de Israel, es ese Dios no conocido. Dios al que están ellos adorando, este pueblo pagano, politeísta, que ni siquiera, o sea, lo que usted dice, valor y visión. Encontró la oportunidad. ¿Cómo lo hizo? Exactamente, y lo aplicó. Una conexión, Exactamente. Creo que eso es lo que falta. Entonces, fíjense, les voy a dar una noticia. Vamos a hacer lo siguiente. La siguiente semana vamos a publicar un video oficial. Las 7 lenguas
que es una canción que grabamos mi hermana y yo. Tiempo se llama, Tiempo en 7 lenguas nativas. Váyanla a buscar, ya está disponible en todas las plataformas. Escuchen la versión en las 7 lenguas, que es el náhuatl, el ñañú, el chol, central del estado de Chiapas, chinanteco de Oaxaca y maya del posclásico, o sea, lo que es allá en la península de Yucatán. Y también un poco de mazahua. Entonces son 7 lenguas. Claro, aparte el mexicano, yo le digo mexicano. Pero la siguiente semana voy a sacar el video oficial y lo voy a sacar grabado en las zonas arqueológicas, ¿sí? Wow. Va a ser en la zona arqueológica de Tula, que fuimos hoy por la mañana, donde están los atlantes, y porque aquí se hablaba náhuatl, los toltecas hablaban náhuatl. También voy a meter una parte grabado en las ruinas de Palenque, Chiapas, donde está Pacal y su ciudad asombrosa. Ahí se hablan todos los que están alrededor, chol y tzental, que son derivados del maya. Es como si el maya es la lengua madre, como el latín, y ya el chol, el tzental y todos los demás, el tzotzil, pues es como el español, el francés, que son derivados del latín, ¿sí? Las lenguas romances. Entonces, y también me fui hasta Oaxaca para grabar el chinanteco. Me fui hasta Yucatán y me metí a un cenote para grabar un cenote maya, por supuesto, para grabar la lengua maya. Y bueno, les pido que estén atentos a esto porque va a ser algo asombroso. De verdad que a lo mejor por mis propios medios, más bien no a lo mejor, por mis propios medios, yo no hubiese podido hacerlo así. Y yo dije, me voy a ir para allá para grabar este video, y para allá por la otra lengua, y para allá. No. Por cierto que me falta el mazahua, pero este sábado tengo una invitación para el campo mazahua, curiosamente, y termino el video para publicarlo la siguiente semana. Ya está, se completó. Esta zona también es de ñañú, así que ya no hay más problema porque tenemos la zona arqueológica de los toltecas en donde se hablaba náhuatl, pero esta zona finalmente pertenece a la zona otomí que habla ñañú. Ya fui a Palenque, Chiapas, donde hablan cholitzental, grabé ya en Oaxaca el chinanteco, en Yucatán el maya, y el mazahua del Estado de México. ¿Cuál me falta? 2, 4, 6, 7, pues ya están. El mexicano. Sí, porque muchos han escuchado la versión en las 7 lenguas y se oye bien padre. Sí, pero, sí. ¿qué es lo que dice? También me gustaría que conozcan la versión en español. ¿Y quién mejor para hablarles de esa letra que la autora de la canción? Ella escribió la canción. Entonces, ¿por qué no nos comentas cómo surge, o a lo mejor la profundidad de la letra? ¿A qué hace referencia? Sí, bueno, realmente fue un sueño que tuve, en el que creo que más de uno hemos tenido a lo mejor, en donde yo veía cómo ocurría el rapto, ¿no? Y lo que ocurría después del arrebatamiento, todo este desorden, todo este caos que se venía al mundo. Entonces, es como si yo lo viera desde el espacio y veía yo el mundo en completo desorden, caos, y de pronto escenas, a lo mejor aquí en México, en China, etcétera, alrededor del mundo, momentos específicos en donde más que ver la imagen, podía sentir un dolor que sentían las personas al ver que el tiempo se acabó, que ya no había más, que el dolor, la desesperanza, confusión, y aunque había un cierto arrepentimiento, pues estaba como sin esperanza, porque ya no había forma, ¿no?, de la salvación, que hoy en día, y cabe mencionar, quiero aprovechar, tenemos aún. El tiempo está pasando, cada día, cada momento es menos. El domingo hablaba de un tema muy importante acerca del arrebatamiento, y es eso, es lo que habla esta canción. Dice: escúchame, oh hermano, no debes estar durmiendo, que nuestras generaciones, hablando anteriores, presentes y futuras, se están perdiendo. El novio está a la puerta, la novia está preparada. En las estrellas hay fiesta, la tierra está desolada. Y aprovechar el tiempo, hoy que tenemos vida, que tenemos la oportunidad, aceptar a Cristo, afirmarnos en el cristianismo,
en nuestra comunión con nuestro Dios y estar latente esperando la venida del Señor, ya que una vez que esto ocurra, desesperanza y rencor, ahora que todo acabó, será en vano el intento, todos perdieron su tiempo. Interesante. Pero además, fíjense que a mí lo que me llama la atención es la plática que estamos teniendo en este mes patrio, que es redimir Así es. la cultura. Y esto es algo muy importante, es un paso que se está redimiendo en la cultura, porque estás metiendo en las diversas lenguas, que es cultura, que ya hablamos que es cultura, el mensaje del evangelio. Así es. Y es de eso que se trata cuando hablamos de redimir la cultura, que podemos tomar algunos elementos de la cultura, hacer esa discriminación, pesarlo con el contenido bíblico y luego transmitirlo o usarlo como un canal para evangelización. Entonces me parece que está súper, es un buen ejemplo de la redención de la cultura y pues vamos a hacerlo. Invitamos a jóvenes que participen más en estos tipos de proyectos. Aquí comentábamos con la maestra que sí, yo en lo personal pensaba que el día de hoy, porque estaba muy emocionado que iba a ir a Tula, después también, también me gustó mucho, la verdad no regresé decepcionado, pero creo que se puede hacer más. Se puede hacer más. Eso sí. Involucrarnos más. Involucrarse más porque pues es un lugar maravilloso con tanta historia y casi vacío. Entonces me parece que sí se puede hacer más y aquí es donde entra pues los creyentes, vamos a tomarlo, vamos a tomar esos recursos y vamos a transmitir a través de ellos todo lo que podamos hacer con el mensaje del Evangelio. Redimamos nuestras culturas. Pues aquí les dejamos este breve diálogo que tuvimos con el pastor Salomón de la Cruz Tuyup Uc, originario de la zona maya del posclásico. Los mayas es una cultura milenaria, algunos apuntan incluso desde el 1000 a.C., porque en la zona de Palenque, Chiapas, se encontraron acueductos datados del siglo I a.C. Entonces, y bien organizados. Quiere decir que eso, como no fue de un día para otro, es desde siglos antes de Cristo. Aparte, tienen los mayas, pues por ejemplo, se les acredita lo que es el uso, el descubrimiento del cero, Matemáticas y matemáticas, astronomía. Ellos fueron los únicos en general en construir en su arquitectura, en sus centros, observatorios para el cielo, las estrellas, el segundo cielo. O sea, no hay otra cultura como los mayas. Y bueno, no hay tampoco otra como los toltecas. Porque los toltecas le heredaron a todas las culturas después de ellos, mesoamericanas, lo que fue el toltecayo. Investiguen acerca de eso, y eso tiene que ver con la transmisión de conocimientos para lo que es la siembra del maíz, que es lo principal en nuestra gastronomía. ¿Qué mexicano come sin tortillas? A lo mejor se van a ofender, pero nada más los del norte, porque es sin tortillas, pero de harina. Y acá estamos hablando de tortillas. Entonces yo los invito a que sigan sembrando maíz, pero tradicionalmente con el maíz criollo. Aunque se tarde un poquito más, el mejorado, pues no sabe tan bien como el criollo, no se puede seguir reproduciendo porque es infértil, o como se dice, estéril. Y además seguimos honrando estas tradiciones que no son para nada negativas, todo lo contrario, y que además es la base para que podamos tener un poco de autarquía en este sentido, en el sentido gastronómico. Mañana vamos a probar la barbacoa. Estuvimos platicando con Clarisa Martínez. Síganla en su canal, en su página de YouTube y también en Facebook. También sigan al hermano Tuyup Uc en su página. Tiene diversas páginas. Instrucción teológica para que aprendan más, sobre todo las ramas de la escatología, de la teología, perdón. Y síganlo también en su página personal, en su cuenta, que es Salomón Tuyup Uc. Y saludamos también a Priscila desde Perú. Dios te bendiga, gracias por compartir con nosotros este momento. A Yameli Puga, de Yucatán. Dios te bendiga también. Yaneli Góngora, también desde Yucatán, desde Popolná, donde hemos estado pues bastantes veces. A Radio Cristiana
y Radio Digital Alcance Cristiano. ¿Usted la conoce? Radio Digital Alcance Cristiano. No lo conozco bien. Hay que mandarle saludos. Pero le mandamos saludos. Digo, puede ser de aquella zona, ¿no? Saludos también al hermano John González desde Querétaro, que él está por allá. Nos manda saludos. Y bueno, hay otros que no nos mandaron saludos, no nos dijeron dónde son, pero estamos seguros que muchos se conectaron dentro y fuera del país, como ya lo saludamos a Priscila, de Perú. Pero estoy seguro que también nos vieron de Nicaragua, de Colombia, de Guatemala, por supuesto, de Estados Unidos y en distintas partes de nuestra bella República Mexicana. Acuérdense que el mexicano está jugando un papel importantísimo y la música de mariachi juega un papel importantísimo. Los invito desde ya para que no se pierdan el tercer Congreso Internacional del Mariachi Cristiano, que se llevará a cabo el 26 y 27 de septiembre en la ciudad capital de Chiapas, frontera con Guatemala, en Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas. Allá se llevará a cabo este tercer Congreso Internacional del Mariachi Cristiano, en donde tendremos participaciones especiales desde Estados Unidos, obviamente México, de distintos lugares, Guatemala, Nicaragua, Bolivia y Colombia. Todo gracias también, queremos decirlo abiertamente, al pastor Josué Pérez Pardo y la iglesia que encabeza Jesucristo Esperanza Segura por abrirnos las puertas de su ciudad, por abrirnos las puertas de su espacio en televisión, en radio, para poder llevar a cabo este gran congreso, este magno evento del cual queremos que ustedes formen parte. Así es que vayan comprando sus boletos de avión, ¿no es cierto, hermano? ¿No es cierto? Digan que vayan para que... Yo sé que ustedes visiten mucho, cada uno en sus áreas. Adelante, pastor. No, pues la estamos invitando. Yo la verdad sí tengo muchísimas ganas de asistir porque estoy viendo la organización. Esto es algo súper grande, que es histórico para toda la República Mexicana y no solamente, sino internacionalmente. Así que vayan, ahí les esperamos. Ya dijo que sí, pues de qué momento también vamos a estar ahí compartiendo, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha regalado, nos ha dado a nosotros como familia, que de alguna manera también desde nuestra trinchera tenemos el compromiso y responsabilidad de impulsar, motivar y hacer parte a todos los mariachis y exponentes de la música folclórica mexicana que están enfocados en el evangelismo, en la edificación, ya lo decía mi hermano, del cuerpo de Cristo. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por compartir desde donde nos estén viendo, al momento que nos estén viendo. Y bueno, pues estuvimos tomando un cafecito de... ¿Cómo que necesito de qué? De olla. No, es que hemos visitado tantos lugares que nos traemos cafés. Bueno, este en particular, si lo agarró de la esquina derecha, es que tengo una variedad de cafés ahí, que son de Hidalgo, de Veracruz, de Puebla, de Chiapas, de Oaxaca, y no sé de cuál habrán agarrado, pero el café, bueno. Mientras la producción corta el video, quiero mencionar lo que va a haber en el tercer Congreso Internacional del Mariachi Cristiano, que va a ser a fines de este mes por razones obvias. Todos los mariachis y los que nos dedicamos a cantar con música de mariachi, pues estamos ocupados todo este mes. Entonces, lo dejamos para fines de septiembre, lo que es 26 y 27. ¿Qué es lo que va a haber? Día 26 va a haber talleres, conferencias, foros de análisis. Va a haber un ensayo orquestal del cual tú puedes formar parte, seas o no seas mariachi, pero si tocas algún instrumento que se relacione con el mariachi, el violín, la trompeta, la guitarra, entonces tú puedes llegar al congreso y unirte a la orquesta que se va a formar, en donde todos los mariachis cristianos que se den cita, pues vamos a cantar, como dice el Salmo 133:1, juntos en armonía. Entonces eso es la música, armonía. Vamos a estar juntos allá, pero queremos estar en armonía. Y claro que por supuesto se refiere también al espíritu, al ambiente espiritual. Tenemos que estar en un mismo sentir. El Congreso Internacional de Mariachi Cristiano es un proyecto que no es para competencia, para levantar más a unos o bajar más a otros, como generalmente en muchos conciertos se hace, ¿no? Que nosotros hemos sido parte de los que abren los conciertos de alguien más y queremos que todos tengan la participación, la misma participación, al mismo tiempo, que se les den las armas. Entonces, ¿sobre qué va el día 26? Les repito, conferencias. ¿Conferencias de qué tipo? El primero y más importante
es el de evangelismo. La música de mariachi cristiano surge en México hacia la década de los 60 y los primeros mariachis cristianos hacia la década de los 70 para el evangelismo, en el evangelismo. Ya tenemos un documental del pionero que es mi abuelo. Vayan a verlo en YouTube. Tenemos 3 partes, es una miniserie, o está una parte, está uno que el hermano Edwin lo publicó, todo completo. 3, 4 horas, Wow. casi 4 horas del documental. Y por cierto, tiene más vistas que yo. Wow. Y la gente no sé cómo, pero le ha gustado ver ese documental sobre los inicios de la música de mariachi, del cual también estamos ya iniciando un libro, una recopilación, pero quiero tener entrevistas con los primeros mariachis, no solo de México, sino los primeros, el primer mariachi, por ejemplo, de Guatemala, el primero de Costa Rica, el primero. Estoy buscando, preguntando que los mismos hermanos nos digan, no, bueno, yo escuché el primero aquí en mi país, que era fulano de tal. Y preguntas al otro y el otro te va a decir, bueno, yo escuché primero a tal. Hasta que lleguemos al que fue el primero con música de mariachi en grabar o en formar un mariachi. Eso es lo que queremos para este libro. Pero, volviendo al tema de lo que habrá el 26, pues la conferencia sobre evangelismo, porque es importantísimo que sigamos predicando, que sigamos llevando un mensaje, el mensaje del evangelio, que es lo más importante. Y de ahí, bueno, canciones de reflexión, de ánimo, de esperanza y de restauración. Hay muchos temas ahí al respecto. Y no solamente llevemos diversión o ruido, que a veces es lo que quieren los hermanos, puro ruido. Lo que igual me gustaría hacer la invitación a los que a lo mejor no son parte de un mariachi o que aún todavía no desempeñan un ministerio musical, por decirlo de algún modo así, pero que tengan la iniciativa, el gusto por desarrollar o descubrir su don en cuanto a la música. Va a haber varios talleres, varias conferencias que pueden ayudarles, que pueden orientarles para que en este ambiente cristiano, musical, puedan descubrir su don, puedan fortalecer su don y podemos hacerlo como dice la palabra, ¿no? Hacer las cosas bien. Exactamente. Para eso está también una conferencia que voy a dar acerca de lo que es el tema legal, asesoría jurídica. ¿Por qué? Porque aún dentro del ambiente cristiano hay hermanos que se aprovechan de otros en varios sentidos, porque les roban sus canciones, les roban su música. Hace no mucho, precisamente, un hermanito me llamó de Veracruz y me dijo, no voy a mencionar su nombre, y ustedes sabrán, y me dice, oye hermano, pásame tu canción de los 4 caballos, tu pista, porque la quiero. Y entonces le digo, pues mira, todo ha llevado un costo, un gasto, a mí me costó tanto. No voy a decir cuánto, pero mucho. Y le digo, mira, no te la voy a cobrar. Mándame una ofrendita que Dios ponga en tu corazón. Que pudieran ser 100 pesos, 20, 200, 500, lo que Dios pusiera en su corazón. Claro. No me contestó y después me manda mensaje. Otra vez. Hermano, gracias. De todas formas, ya le quité la voz. Ya agarró mi canción, la descargó, le quitó la voz y ya tiene su pista. ¿Sabe qué es lo que hice? Le mandé la original. Le terminé mandando la original, aunque no me dio una ofrenda. ¿Por qué? Por varias razones ya personales, ¿no? Pero, y también de conciencia y demás. Pero bueno, o sea, eso pasa. Y se han acercado conmigo hermanos que dicen, me robaron mi nombre, me robaron mi grupo, me robaron mi música, mis letras. Entonces, por favor, hermanos, es muy importante que asistan a este congreso. Mira, va a haber también la oportunidad de, como dice mi hermana, si ya tocas un instrumento, lo perfecciones a través de las clases maestras que van a dar expertos en la música, expertos en trompeta, todos los instrumentos. Va a haber producción musical, se te va a enseñar cómo, si es que no has grabado, para que grabes, cuál es el procedimiento. Va a también a ver lo que es imagen, multimedia, para que estés en las redes, para que tengas presencia en las plataformas digitales, etc. Así que no te lo puedes perder. Nos vemos pronto en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Dios les bendiga. Adiós.